Se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Y toda la gloria sea para nuestro Señor, mi hermano. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. La reflexión de esta tarde va a ser sobre las fechas que acabamos de pasar, sobre la Semana Santa, la crucifixión de Señor Jesús, su resurrección. Quiero que este día, en esta reflexión, estemos un poco pensando en los últimos minutos, las últimas horas, los últimos días antes de la muerte del Señor Jesús. El domingo fue domingo de resurrección. Pasaron una película sobre lo que, según el director, era la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. En lo personal no me gusta ver esas películas porque están pues un poco fuera de la realidad. Este domingo sí la estaba viendo. Dice, la estaba viendo aquí con la familia y el niño más chiquito dice, estaba enojado porque los soldados le estaban pegando que sí, por qué le pegaban. Luego sale una escena donde los ganchos se
que le ensartan en la piel y le arrancan el pedazo. Y dice, pues estaba molesto, estaba enojado que si por qué se lo hacían y él estaba amarrado. La reacción de él fue, y me dijo, no, pues qué chiste, está amarrado, que le suelte las manos a ver si es cierto que le van a pegar. Y me preguntaba que si por qué le pasó eso a Jesús, por qué lo crucificaron. Y pues le estaba explicando que fue por amor a nosotros, por salvarnos de nuestros pecados, para que nosotros fuéramos libres, que fuéramos salvos. Después pregunta que si por qué revivió, y le expliqué que porque Jesús es más poderoso que la muerte y quería ser nuestro amigo y hablarnos, pero también quería escucharnos. Entonces, de eso que pasó el domingo, basado en eso, es lo que vamos a ver ahora, o es lo que ustedes van a escuchar en esta reflexión. Lo que nos lleva a nosotros como adultos es que Dios nos habla por medio de la Biblia y te escucha a ti por medio de la oración. Así como Jesús hablaba con su Padre en el Monte de los Olivos. Busqué algunas imágenes y creo que él subía ahí porque de ahí se veía todo Jerusalén, así como un tipo mirador. Yo creo que él se sentía bien ahí porque podía ver su pueblo. Dice la Biblia que Jesús se levantaba de mañana y se iba a un lugar solo, un lugar desierto, solo a orar. Porque la oración es algo personal, por eso se iba solo. No podemos exigirle a alguien que ore. No podemos decirle, no, es que tú no oras. No podemos señalarlo. Otro lugar donde Jesús oró y es clave, es en el huerto de Getsemaní. Siendo ahí donde Jesús se tiró sobre el suelo desconsolado, triste. Hoy en día hay ahí en el huerto de Getsemaní hay una basílica, una capillita, hay algo ahí. Y adentro de esa capillita, de esa basílica, hay una piedra llamada la Roca de la Agonía, donde se cree que Jesús se postró a orar. ¿Por qué la Roca de la Agonía? Porque en Mateo 26:39 dice que él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro en tierra mientras oraba. Y decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Padre mío, dice, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Tenía dolor, estaba sufriendo. Igual que nosotros, ¿cuántos han sufrido? ¿Cuántos han sentido dolor? Creo que todos, ¿no? Pero aquí está la clave, dice, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En Jerusalén hay también una cueva que se conoce como en Getsemaní, que se conoce como la Gruta de Getsemaní, que fue donde sus discípulos se quedaron dormidos. En Mateo 26:40 dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. También fue en Getsemaní donde Judas traiciona a Jesús. Entonces tenemos que Getsemaní fue un lugar donde Jesús sintió dolor. Fue ahí donde abre su corazón y siente la desesperación, la ansiedad, dijeron ahora, en estos tiempos, la ansiedad de saber qué le esperaba y decir, Dios, si es posible,
pasa de mí esta copa? Si es posible. Me decía el niño, es que está amarrado, por eso le pegan. Que lo suelten a ver si es cierto. Le decía yo, es que así era yo le dije, así era el movimiento. Jesús tenía que sufrir para que nosotros fuéramos salvos, fuéramos libres de pecado. En Getsemaní fue ahí donde supuestamente los que estaban ahí para acompañarlo lo dejaron solo. Porque iban los discípulos con él. Y les dijo, hey, ustedes espérenme aquí. Yo voy a orar allá, apartado, porque estoy triste. Necesito estar a solas. Y los discípulos se quedaron dormidos. Lo dejan solo y se quedan dormidos. Fue ahí donde uno de sus amigos lo traiciona. Ahí en Getsemaní fue donde uno de sus amigos lo traiciona, uno de sus discípulos. Y para colmo, fue ahí donde fue abandonado por sus discípulos. Dice Mateo 26:56. Ve, dice, en este momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús también sabe de dolor, al igual que nosotros. Jesús también sabe de sufrir, al igual que nosotros. Jesús también sabe de ansiedad, al igual que nosotros. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Imagínate que estás delante de Dios. Con esto voy a terminar. Cierra los ojos. Imagínate que estás delante de Dios. Y le dices, Señor, si es posible, quita de mí esta copa. Solo usted, solo tú, sabes cuál es el problema. El problema que traes. ¿Qué te hace o qué la hace sufrir? Dile, te he rogado. Te pido que me ayudes. No entiendo por qué tengo que soportar esto. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así como dijo Jesús, si es posible que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si te sientes solo, pídele que te consuele. Quizás pide oración, un favor, un paro, y se quedó solo. Sus amigos, familiares, líderes religiosos, se quedaron dormidos. Pero Jesús, Dios, sabe qué se siente pasar por esa situación. Porque Él cuando más lo necesitó se quedó solo. Se quedaron dormidos sus discípulos. Quizás usted fue traicionado por su esposa, por su esposo, por un amigo, por una amiga, algún familiar. El dolor de la traición también lo sufrió en ese momento. También sufrió, en un momento tan crítico, también sintió el dolor de la traición. Solo Jesús nos puede entender. Habla con Él en un lugar solo, alejado, donde puedas hablar con Él con toda confianza. Porque Dios no está muerto. Como decía el niño, murió y al tercer día resucitó. ¿Por qué? Porque es más poderoso que la muerte. Hay un dicho que dice que todo tiene solución menos la muerte. Y Jesús venció a la muerte. ¿Tú crees que no te va a ayudar a vencer cualquier cosa? Si Él también sintió dolor, si Él también sintió abandono, si Él también sintió traición, Él te entiende, Él te comprende.
Él quiere ayudarte, pero está esperando que tú le hables. Que tú le digas, Señor, te necesito. Habla con Él. Habla con Él y dile, estoy pasando por un problema. Si es tu voluntad que yo no pase por este problema, que así sea, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que el Señor les bendiga. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús